Cabello, muy contentos de acompañarlos en esta transmisión. Pues sí, ya estamos listos, estamos viendo el dispositivo de honores en la Plaza de la Constitución. Podemos ver contingentes villistas, zapatistas, grupo del agrupamiento femenino que pertenece al Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, el grupo de honores del Primer Cuerpo de Ejército. También nos acompaña en esta majestuosa Plaza de la Constitución la Banda de Guerra Monumental, así como la Banda de Música del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Coro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sí cabe hacer mención que también vamos a contar con la participación del Grupo Montado y de Honores del Primer Cuerpo de Ejército, quienes nos presentarán una demostración de acrobacia ecuestre militar. Estamos en espera de que el señor presidente y las autoridades que presidirán este desfile salgan al balcón central de Palacio, donde presidirán este desfile majestuoso, histórico, que conmemora el 109 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana. Así es, una importante fecha para recordar, para tener presente a todos los personajes, los héroes que nos han dado patria y que podemos gozar de las libertades en la actualidad. Así es, vamos a tener la oportunidad de presenciar todas estas recreaciones históricas, donde podremos recordar a los héroes que lucharon por la justicia social en ese importante movimiento histórico. Vamos a ver escenificaciones del movimiento de independencia, de la guerra de reforma y principalmente de la Revolución Mexicana, este hecho tan relevante histórico que marcó la historia de México. Asimismo vamos a ver réplicas de uniformes, armamento y aeronaves que van a pasar en diferentes escenificaciones. En la plancha del Zócalo podemos ver a la locomotora denominada Petra. Esta fue fabricada en 1889, pesa 66 toneladas y va a estar exhibida en la Plaza de la Constitución hasta el día 24 de noviembre para que el público que así lo desee pueda ir a verla. Haciendo un resumen para que nuestro querido público tenga el contexto de los eventos que se van a llevar a cabo esta mañana, tendremos primero un evento protocolario donde se llevarán a cabo los honores al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el contingente que se encuentra en la plancha del Zócalo abandonará dicho lugar y se trasladará a sus ubicaciones. Tendremos posteriormente ejercicios de acrobacia ecuestre, donde veremos la capacidad de los jinetes mexicanos para llevar a cabo suertes que representan un cierto grado de peligro. Después veremos el desfile, este desfile que está compuesto por 8 agrupamientos. Mayormente es un contingente montado, vienen carros temáticos que representan los momentos históricos sobresalientes de este movimiento social de 1910. Y al finalizar el desfile podremos interactuar con personajes de la Revolución Mexicana en una exposición estática. Muy bien, tenemos un día muy soleado, el cual nos sirve como marco para observar todos los integrantes que están ya posicionándose para iniciar este evento magno conmemorativo al 109 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana. Ya vemos por aquí a la banda de guerra que está ya lista para iniciar el acto protocolario. Atrás vemos grupos montados,
perfectamente enmarcado por las construcciones de esta magnífica Plaza de la Constitución. Nos acompaña el inspector Rogelio de la Guardia Nacional. ¿La Guardia Nacional va a participar en este desfile, inspector Rogelio? Sí, claro que sí, estamos considerados en un agrupamiento que lo abre la Guardia Nacional y posteriormente lo acompañan policías de los estados. Tenemos la participación de la Policía de la Ciudad de México, Policía del Estado de Chihuahua, Morelos, Veracruz y Zacatecas. ¿Qué nos puede decir Teniente Ambrosio, la historia tan importante del movimiento revolucionario de 1910? Fue un movimiento social que dejó huella a nuestro país. Aquí lo principal, se van a destacar escenas históricas. Vamos a ver a Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista. Vamos a ver escenificaciones donde va a aparecer Madero. Principales, aquí hay que resaltar que aparecen principales batallas de la Revolución y un evento muy importante, el bombardeo aeronaval a nivel mundial en Topolobampo, Sinaloa, en 1914, durante la Revolución Mexicana. Primer bombardeo aeronaval, que fue precisamente aquí en México en 1914, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. Así es un evento muy relevante. Con esto da paso al Ejército Constitucionalista para concentrar todo su poder al centro de la Ciudad de México y después negociar este movimiento, y con esto posteriormente surge la Constitución de 1917, donde se plasman todas las ideas de los revolucionarios, y ahí resaltan el artículo 3º, el 27 y el 123, que hasta la fecha sigue marcando la vida de la sociedad mexicana. Palacio Nacional, a sus casi 500 años del inicio de su construcción, sigue siendo un mudo testigo de todos los movimientos sociales que se han llevado a cabo en nuestra ciudad. Es una construcción majestuosa, la vista es inmejorable, el cielo despejado, la catedral, los edificios coloniales que enmarcan esta Plaza de la Constitución para esta majestuosa celebración que conmemora nuestros 109 años del inicio de la Revolución. Y tenemos, por supuesto, estos hermosos caballos que nos acompañan el día de hoy. Más de 2.500 caballos vamos a presenciar en este desfile. Además de que nos acompaña la batería Felipe Ángeles, con la que se rendirán los honores correspondientes al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, cabe hacer mención que este desfile, la finalidad es promover la conciencia cívica, social y los valores nacionales entre la población mexicana, así como fomentar el nacionalismo, patriotismo e identidad nacional de todos los mexicanos. Por supuesto, una fecha importante para revalorar, resignificar la conmemoración, dar realce a los hechos, personajes y procesos que formaron la Revolución Mexicana. Asimismo, acercar a los mexicanos, mediante representaciones educativas y didácticas, la historia que nos ha dado vida como nación. La gente se preguntará por qué en un desfile montado. ¿Qué nos puede decir al respecto, subteniente Ambrosio? ¿Por qué es importante recordar Vamos a suspender ya el señor presidente, acompañado de su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y los altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea y Marina ya se desplazan al balcón central de Palacio para presidir este desfile. El licenciado Andrés Manuel López Obrador saluda al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, al secretario de Gobernación y al secretario de Seguridad Pública. Los acompañaba también la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado
Andrés Manuel López Obrador, quien preside este desfile histórico en el que celebramos el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En estos momentos, el corneta de órdenes está dando la orden de frente a la derecha para que los contingentes se preparen para iniciar la marcha y desalojar la plancha del Zócalo. Cabe destacar que los toques militares son las formas en cómo se comunican las órdenes. En este momento proceden a evacuar la Plaza de la Constitución para dejarla completamente vacía y pueda llevarse a cabo la escenificación. Esta banda de guerra de trompetas de las unidades de caballería numerosa, aproximadamente 120 trompetas que están amenizando el paso de los contingentes militares hacia su colocación. Vemos los cadetes del Escuadrón Ignacio Allende del Heroico Colegio Militar. Ellos están evacuando la plaza al al trote, que es un paso intermedio entre lento y rápido, de tal forma que puedan colocarse en la ubicación que van a llevar durante la columna de desfile. Aquí podemos diferenciar la diferencia entre una banda de guerra de infantería y una banda de guerra de caballería, puesto que la banda de caballería no tiene cajas debido a que efectúan los toques arriba del caballo. Ellos portan con gallardía el uniforme de desierto, acompañado con sombreros de un ala. Este uniforme es característico de las áreas desérticas de nuestro país. Sí, como sabemos, la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Estos fueron los principales medios de transporte, carga y abastecimiento de los diferentes combatientes en este movimiento social. Aquí los dispositivos ya inician a su colocación, igual los de caballería ya inician con la diferente colocación que van para ya iniciar parte del desfile. Bien, está desalojando la plaza el último contingente de caballería, que son tropas villistas y zapatistas, y va a dar inicio la escenificación. De que inicie el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con etapas prehispánicas de la historia de México.
se van a resaltar las principales civilizaciones prehispánicas, como fue la olmeca, la tolteca, la teotihuacana y por última la azteca. Escuchamos el sonido del caracol, instrumento de viento prehispánico que hace referencia a los 4 puntos cardinales. Antiguamente con esto se iniciaban las ceremonias y rituales en Mesoamérica. Lo hace sonar en 4 ocasiones, dirigiéndose hacia cada uno de los puntos cardinales. Ahí ya inicia el desplazamiento de las diferentes civilizaciones que predominaron aquí en México, con vestimenta de la época, diferentes Nuestra atuendos. historia. Como patria, hace cientos de años, en mi territorio vi nacer importantes civilizaciones, como la olmeca, la maya, la teotihuacana y la tolteca. Culturas que perfeccionaron los conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura y que transformaron mi entorno. Aquí también habitaron los mexicas, pueblo férreo y aguerrido que llegó a dominar gran parte de mis tierras, fundadores de la ciudad de México Tenochtitlán, de la que en tanto dure el mundo, no acabará, no terminará su gloria y fama. Fui testigo del arribo de aquellos hombres blancos y barbados que acompañaron a Hernán Cortés para conquistar territorios para el Imperio Español. Gran impacto fue verlos montados en aquellos caballos que por primera vez tocaban mi suelo, a tal grado que mis hijos pensaron que hombre y bestia conformaban una sola criatura. El encuentro de estos hombres y mi pueblo provocó un choque cultural, decidiendo y cambiando la ruta de mi destino en el campo de batalla. México Tenochtitlán fue conquistada por los españoles, lo que marcó el origen de nuestra sociedad. Después de ese acontecimiento, el mundo me conoció como la Nueva España y en mí se desarrollaron actividades como la minería y la agricultura, encaminadas a sufragar y cubrir las necesidades de la corona española. En la sociedad novohispana, los españoles nacidos en Europa ocupaban las clases altas y contaban con mayores privilegios, mientras que los criollos, mestizos e indígenas eran los menos favorecidos. Los excesos e injusticias hacia mi pueblo por parte de la corona me dieron la oportunidad para quitarme el yugo y separarme definitivamente del Imperio Español. Era el momento de ser libre e independiente. Con gran admiración viene a mi mente el recuerdo de valientes figuras que encendieron la flama del movimiento por la libertad. Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, que con gran determinación enarbolaron el sentir de los oprimidos. ¡Mexicanos! ¡Viva la América! ¡Viva nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe! ¡Fuera el mal gobierno! Sin embargo, su empresa no fue tan fácil como se pensó. Para consumar la causa independentista, tuvieron que transcurrir 11 años de luchas, en donde vi con gran dolor cómo se derramaron grandes torrentes de sangre de mis hijos. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que permitió mi primera transformación. Años más tarde, y con el fin de ser reconocido internacionalmente por otras naciones, se escribió por primera vez mi nombre, Estados Unidos Mexicanos. No obstante, las generaciones precedentes y actuales, imponiendo sus tradiciones y costumbres,
me reconocen simplemente como... de lo que me siento completamente orgulloso. El reconocimiento internacional nos trajo muchos problemas y algunas naciones quisieron aprovechar mis extensos territorios para ocuparlos y explotarlos. Pero gracias al pundonor de varios patriotas, mi suelo fue defendido de diversas invasiones extranjeras. Era tiempo de fortalecer un proyecto que permitiera consolidar las aspiraciones nacionales, la soberanía, la libertad y la independencia. La Constitución de 1857 plasmó los principios para consolidarme como una gran nación. Desafortunadamente, no todos los grupos políticos pensaban igual. La confrontación civil conocida como la Reforma dividió a mis familias en dos grupos. Por un lado, los conservadores, que desconocieron a la Constitución y buscaban regresar al viejo orden de las cosas y mantener así sus privilegios. Por el otro, los liberales, encabezados por el licenciado Benito Juárez García, que defendieron los ideales plasmados en esa Carta Magna. Este enfrentamiento se decidió en mis campos de batalla. Los liberales derrotaron en varias ocasiones a los conservadores. Tiempos de paz se aproximaban. Juárez exclamó: ¡Mexicanos! Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Fue así que nuevamente el sacrificio de mis vástagos consolidó el proyecto de nación propuesto por Juárez, lo que permitió mi segunda transformación. Corría el año de 1910. Estábamos de fiesta. Celebrábamos el centenario de aquel día, cuando el padre de la patria incitó a mi pueblo a luchar por mi independencia. Después de 30 años de gobierno, el presidente de la República, general Porfirio Díaz, era aclamado. Se le consideraba el creador de la paz y de mi modernidad. Los ferrocarriles eran símbolo del progreso e integración nacional. Estos habían recorrido mis montes y mis valles, impulsando el desarrollo económico en diversas actividades, como la industria, la minería y la agricultura. Sin embargo, esta paz y bienestar eran aparentes. Se aproximaba una tormenta. A lo largo y ancho de mi territorio comenzaron a brotar rebeliones debido a las precarias condiciones de los trabajadores, la injusticia y la ausencia de democracia. Se registraron en Sonora y Yucatán rebeliones indígenas en protesta por la explotación y el trabajo esclavo que les era impuesto. Recuerdo que los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, Juan Saravia, Antonio Villarreal, Librado Rivera y Manuel Saravia difundieron textos acerca de los derechos que mi pueblo requería a través de periódicos independientes como El Hijo del Aguizote y Regeneración, los cuales fueron leídos por mi pueblo en las plazas públicas, lo que provocó que varios sectores de la sociedad cobraran conciencia de la falta de libertades políticas y sociales. La tristeza me embarga siempre que me acuerdo de este momento. La toma de conciencia laboral y de las inhumanes condiciones de vida a la que eran sometidos mis trabajadores provocó la huelga de los mineros en Cananea, en Sonora, donde la represión dejó un saldo de 23 trabajadores muertos.
22 heridos y decenas de despedidos, apresados y deportados. Las condiciones precarias de mis trabajadores textiles generaron también una huelga en Río Blanco, Veracruz, donde el porfirismo respondió con una brutal represión, lo que constituyó el parteaguas del movimiento obrero. Ante esas condiciones y las exigencias democráticas que mi pueblo demandaba, recuerdo que Porfirio Díaz sostuvo una entrevista con el periodista James Hillman, en la cual expresó: el pueblo está preparado para la democracia, y prometió que en 1910 no se reelegiría y respetaría los resultados electorales. Tal noticia dio esperanzas a mis ciudadanos que habían sido desplazados de la vida política. Uno de ellos fue Francisco I. Madero, quien en vísperas de las elecciones fue postulado como candidato presidencial, ganando rápidamente numerosos simpatizantes. Díaz creyó que podría anular al candidato opositor, lo cual en forma democrática no lo logró, por lo que el 21 de junio de 1910, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí y comenzó la represión contra los integrantes de su movimiento. Fue así que vi con dolor que los principios democráticos en mi territorio se veían mancillados por la intransigencia al cambio. Porfirio Díaz no cumplió su palabra y por medio de un fraude en las elecciones volvió a reelegirse en contra de la voluntad de mi pueblo. Los que antes gritaban ¡Viva Porfirio Díaz!, cambiaron su grito por ¡Muera la dictadura! ¡Viva la libertad! ¡Viva Madero! Fue así que bajo un contexto de desigualdad social y exigencias democráticas, el pueblo mexicano inició mi tercera transformación, la cual es reconocida en el mundo como la primera revolución social del siglo XX. Recuerdo con mucho orgullo la figura singular de Francisco I. Madero, un hacendado con ideas democráticas y liberales que fueron plasmadas en su libro La sucesión presidencial en 1910. Esta obra bibliográfica tuvo un gran impacto extraordinario a lo largo y ancho de todo mi territorio. Convocó a la plena restauración de la Constitución de 1857 e hizo suyo el viejo lema del Plan de Tuxtepec, que llevó a Porfirio Díaz a la presidencia 3 décadas antes. Sufragio efectivo. Ante el fraude electoral, Madero decidió defender el principio de la democracia en todo mi territorio, a toda costa. A través del Plan de San Luis, desconoció la reelección de Díaz y convocó a los habitantes de mi suelo a levantarse en armas en contra de la dictadura el 20 de noviembre de 1910 para dar inicio a una revolución democrática. Los seguidores de Madero unieron fuerzas para que el eco de las demandas resonara en varios de mis estados, como en Puebla, donde los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán iniciaron el movimiento social y armado, plasmado en los ideales maderistas. Sin embargo, el viejo régimen reprimió este grito de libertad. El sacrificio de los hermanos Cerdán abonó la semilla de la insurrección. El 20 de noviembre inició la revolución social en Gómez Palacio, Durango, donde los maderistas se apoderaron de la ciudad. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, hubo un levantamiento armado. En Tlaxcala, Juan Cuamaxi encabezó un levantamiento indígena. Cesario Aguilar en Veracruz. Los obreros de Río Blanco tomaron el Palacio Municipal. Gran impacto generaron en mi territorio las tropas revolucionarias al mando de los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa,
quienes libraron intensos combates para tomar la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Orozco y Villa, hombres decididos y entregados a la causa revolucionaria, ordenaron a sus tropas iniciar las hostilidades. Las tropas federales se replegaron al centro de la ciudad. El avance de las fuerzas revolucionarias era implacable. El éxito de su misión se materializó cuando el general federal, Juan Navarro, decidió rendirse incondicionalmente para evitar el derramamiento de la sangre de mi pueblo. La toma de Ciudad Juárez generó un efecto cascada en muchas partes del país. Esta batalla demostró el valor y la convicción de las tropas revolucionarias por alcanzar el ideal democrático que Madero defendía. Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, se dio lugar a la renuncia del dictador y a la conformación del gobierno interino de Francisco León de la Barra. Este solo duró 6 meses, pero fue uno de los más intensos en la vida política de mi historia. En octubre de 1911 se realizaron las primeras elecciones libres en mi historia independiente, resultando electo para ocupar la presidencia de la República Francisco I. Madero y como vicepresidente José María Pino Suárez. Mi pueblo tenía esperanza y se auguraba un futuro mejor. Sin embargo, Madero enfrentó revueltas y rebeliones, tanto del grupo revolucionario como de los conservadores. Aún guardo en mi memoria a Emiliano Zapata, líder revolucionario que luchaba por la tierra, quien logró reunir a miles de campesinos, indígenas, pequeños y medianos agricultores. Sus seguidores tenían raíces profundas en la ancestral reivindicación agraria de los pueblos indígenas que reclamaban la posesión original de sus tierras. Y conforme con la administración de Madero respecto a la restitución de tierras, Zapata lo desconoció y promulgó el Plan de Ayala, que se puede resumir en la siguiente idea. Los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes entrarán en posesión de los terrenos, montes y aguas que les hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía porfirista. ¡Tierra y libertad! El viejo régimen porfirista se negaba a morir. Los vientos de guerra recorrían mi ciudad capital. En la madrugada del 9 de febrero de 1913, un grupo de hombres decidió ir en contra de las instituciones representadas en el presidente Madero. La sublevación fue encabezada por Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, quienes lograron convencer a una fracción de la guarnición de la Plaza de la Ciudad de México e intentaron apoderarse del Palacio Nacional. El presidente Madero, que se encontraba en la residencia oficial en el castillo de Chapultepec, fue informado de la traición. Ante estos acontecimientos, decidió defender el orden constitucional, por lo que recurrió a los jóvenes que se formaban en el colegio militar para enviar un mensaje de fortaleza e integridad a mi pueblo. Madero arengó a los cadetes de la manera siguiente. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el pundonoroso general Lauro Villar, comandante de la guarnición, y el Palacio Nacional está en poder de las tropas leales a las instituciones legalmente constituidas. Van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino
que hemos triunfado, derrotando a los infidentes desleales. De esta manera, mis cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. En este hecho, se brindó seguridad al primer magistrado de la nación y pasó a la posteridad como la Marcha de la Lealtad. El general Victoriano Huerta, con el apoyo del Ejército Federal y del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, traicionó al presidente Madero, a quien tomó preso junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, y mediante la fuerza los obligó a renunciar a sus cargos. Días después, el deshonor de Huerta fue trazado por las balas de la traición, que cegaron la vida de Madero y su vicepresidente. Con su muerte, Madero se convirtió en el apóstol de la democracia y en un poderoso símbolo que convocó la revolución política y social contra el usurpador. Después de 10 días de intensos combates en el centro de mi ciudad capital, conocidos por mi pueblo como la Decena Trágica, el Senado de la República nombró presidente al general Victoriano Huerta, quien mediante telegrama informó a los gobernadores de los estados de la Federación su nuevo cargo. Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, no estuvo de acuerdo con este acontecimiento, ya que se quebrantó el orden constitucional. Por lo tanto, convocó al Congreso de su estado para dar a conocer su postura ante esta situación. El orgullo me embargó, ya que la valentía de los hombres que formaban parte de la 22ª legislatura del estado de Coahuila emitieron el decreto 1421, de fecha 19 de febrero de 1913, mismo que en su parte medular indicaba: Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional. Me causó gran esperanza que un grupo de revolucionarios se reuniera con Carranza en la hacienda de Guadalupe con el fin de formular un documento que tuviera gran alcance y estableciera un plan político que sirviera de guía en la lucha que estaba a punto de iniciar para mantener el orden constitucional. El clarín de la guerra emitía sus sonidos de convocatoria para luchar por la libertad, la igualdad y la democracia. La firma del Plan de Guadalupe estableció los lineamientos bajo los que se lucharía en la revolución constitucionalista, entre los que se encuentran, primero, el desconocimiento del gobierno huertista. Segundo, la creación del ejército constitucionalista. Tercero, se nombró a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Mi pueblo acudió al llamado para restablecer el orden constitucional y reconoció el liderazgo de Carranza, un político moderado, pero muy hábil para las negociaciones entre las distintas fuerzas, lo que originó la creación de ejércitos populares como el Cuerpo de Ejército del Noroeste